Bien, les invito entonces a abrir su Biblia y vamos a dar comienzo al estudio de la palabra de Dios en el día de hoy. Abra su Biblia y en Lucas capítulo 10, Evangelio según San Lucas capítulo 10, y yo voy a dar lectura al versículo 29 al 37. Él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Bien, vamos a conversar un poco en esta mañana bajo el título: los prójimos escasean, no permita que desaparezcan. Los prójimos escasean, no permitas que desaparezcan. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es la confusión que existe entre lo que es ser semejante y lo que es ser prójimo. Son dos cosas totalmente diferentes, pero frecuentemente las personas confunden lo que es ser semejante con ser prójimo. Y la Biblia nos ayuda a definir lo que es prójimo. En esta parábola, cuando termina de contar el Señor Jesucristo la parábola, le pregunta a esta persona, le dice: ¿quién te parece? Dice versículo 36, ¿quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta fue: él dijo, el que usó de misericordia con él, el que usó de misericordia con él. Esta es la definición de lo que es un prójimo, el que usa de misericordia para con otra persona. Y si no está de por medio la misericordia, allí usted no va a encontrar que haya prójimo en el camino. Eh, lo fundamental en nuestra vida no es saber quién es mi prójimo, porque sería interesante, y hoy vamos a ver que tenemos prójimos a nuestro alrededor y que hemos recibido ayuda y misericordia, pero lo fundamental es que lleguemos a entender no es solamente quién es mi prójimo, sino de quién soy yo prójimo. Te agarra un papelito, un lápiz, un rapidito, agarra y empieza a hacer una lista de quién es usted prójimo. Te voy a ayudar. ¿Con quién usted ha mostrado misericordia? ¿A quién ha visto usted en una situación que necesite ayuda, que necesite? Y usted puede allí hacer una lista, no me la vaya a hacer saber, por favor, pero eso le va a ayudar a usted a saber de quién usted ha sido prójimo o hacia quién usted ha sido prójimo, con aquellas personas con quien usted ha mostrado misericordia. Esa es una tarea que puede hacer usted, porque nos gusta saber quiénes son nuestros prójimos, pero de quién hemos sido prójimos es más importante saber,
porque no estamos simplemente para ser servidos, sino para servir. Estamos para ayudar, estamos para ponernos en el lugar de el otro. Y luego de que esta persona contesta correctamente, entonces se le dice, Jesús le dice como respuesta, ve y haz tú lo mismo. De manera que estamos llamados a nosotros a hacer de la misma manera, no como el sacerdote, no como el levita, sino como el samaritano, mostrar misericordia para con las personas que están padeciendo alguna necesidad. Es importante reconocer entonces quiénes son aquellas personas que han mostrado misericordia con nosotros, pero fundamental es identificar quién necesita una muestra de misericordia de parte de nosotros, una muestra de misericordia de parte de nosotros. Y esto no se trata de simplemente dinero, porque si vamos otra vez a la parábola, este personaje, este samaritano, cargaba una bolsa de dinero y costeó los gastos y demás. Claro, todo aquello que no iba a ser él, lo tenía que pagar para que otro lo hiciera. Pero antes de que usara el dinero, porque a veces pensamos que no podemos ser misericordiosos o que no somos prójimos porque es que nosotros no tenemos dinero, madre, no nos alcanza para nosotros. No, pero es que antes de eso usted ve que agarró, lo montó en su cabalgadura, le limpió las heridas, lo ungió con aceite, con vino allí las heridas para curarlo y nada de eso tuvo que pagar. De manera que nuestras acciones, incluso una palabra de aliento, el no juzgar a otro, el no condenarlo, el no mandarlo a la paila número 100 del infierno, ya eso muestra misericordia, porque nosotros quizás pudimos estar en la misma situación. Es que cualquiera de nosotros pudo haber fallado y si vemos a alguien que está cometiendo una falta y en vez de ayudarle pues, a salir de la situación, lo que hacemos es condenarle, no estamos mostrando misericordia para con esa persona. ¿Qué no nos costaría? No tiene usted que pagar, no necesita dinero. Muéstrele a esa persona cómo puede solucionar su problema y dígale, sabe, yo estaba así, yo pasé por allí, yo era igual, mire, yo me comportaba así, yo hacía esto y esto, pero un día Dios mostró su amor para conmigo y me dio la oportunidad de cambiar y de salir. Mira, hay una opción, hay gente que va en la vida, como los caballos de carrera, van con algo aquí para que no los dejen mirar, van hacia adelante porque ven a los demás caminar hacia adelante, pero necesitan que alguien le diga, mira, hay una salida, hay una solución para tu situación, y eso es ser misericordioso. Eso es ser misericordioso. Bueno, de ahí en adelante, ya si usted piensa que el asunto es darle dinero y usted tiene cómo darle dinero, déle dinero. Si cree que de esa manera lo va a solucionar. Si usted piensa que haciendo algo que le pueda ayudar, eh, que no sea económico, también, pero muestre misericordia, porque los prójimos están escasos. Los prójimos están escasos. Cada vez se hacen más escasos. ¿Y quién es nuestro semejante? Nuestro semejante es todo aquel que haga las mismas funciones de nosotros, que experimente nuestros procesos, los mismos procesos que nosotros experimentamos. En otras palabras, todos aquellos que nos rodean, todos los que nos rodean, todos los que están próximos a nosotros, cerca de nosotros, que son seres humanos como nosotros, esos son semejantes. Todos tienen ojos, todos tienen cabello, todos tienen brazos, todos tienen unos más grandes que otros, unos de un color, otros de otro, unos más largo el cabello que otro, pero todos presentan las mismas características. Esos son semejantes. ¿eh? Mire, el apóstol Pablo llegó en cierta oportunidad a un lugar
y por las cosas que estaban predicando y haciendo allí, esas personas quisieron adorarle como Dios. Y decían que uno era Júpiter y el otro era porque llevaba la palabra. Y vaya al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 15. Allí en el capítulo 14 usted puede leer después toda el episodio. Lo cierto del caso es que intentaron adorarle. Y Pablo le dice, y diciendo varones, Hechos 14, 15, diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Semejantes a vosotros, hombres semejantes, les está diciendo, nosotros no somos dioses, nosotros somos hombres, porque tenían las mismas características. De hecho, dice la Biblia que rasgaron sus vestidos para que vieran que ellos eran hombres semejantes a los que estaban allí. Entonces, prójimo y semejante no es lo mismo. Prójimo y semejante no es lo mismo. Como tampoco prójimo y próximo tampoco son iguales. Tampoco son iguales. Se puede estar próximo a alguien, cerca de alguien, sin ser prójimo de esa persona. ¿Ve? ¿Por qué? Porque usted puede estar cerca de alguien y no mostrar misericordia por esa persona. Por lo tanto, usted está próximo a, cerca de, pero no es prójimo de esa persona. Usted no muestra misericordia por esa persona. Así pasó con estos que iban allí en la parábola. El levita y el sacerdote pasaron cerca, estaban próximos allí, pero fueron incapaces de mostrar misericordia por ese que había caído en desgracia. Y el libro de los Salmos, capítulo 15, versículo 3, nos ayuda a ver que son dos cosas totalmente diferentes, el prójimo y el próximo, porque ustedes tienen mucha gente próxima, nosotros tenemos mucha gente próxima a nosotros, cerca de nosotros, pero que no son nuestros prójimos. Salmo 15, versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Ve? Entonces aquí hay un vecino contra el cual no admite reproche y tampoco le hace mal al prójimo. Porque lo triste del caso es que hay gente que son malos, tan malos incluso con el que le hace bien. Son malos con el prójimo. Son malos con el prójimo, con el que muestra misericordia. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver todas estas diferencias para que no nos engañemos. Usted va a encontrar en el diccionario de la lengua española que le dice que prójimo y próximo es lo mismo, que prójimo y semejante es lo mismo. Todo el que tiene usted a su alrededor, el vecino, el amigo, el compadre, todos ellos son prójimos suyos y eso es mentira. Según la Biblia, es prójimo es el que muestra misericordia. Usted puede ser prójimo de alguien sin que esa persona sea prójimo para usted. Usted puede mostrar misericordia con alguien, pero esa persona no mostrar misericordia con usted. ¿Ve? Entonces hay que hacer la distinción para que no nos dejemos engañar. A ser prójimo se aprende, pero ser semejante se nace. Nosotros nacemos semejantes a los demás seres humanos, pero aprendemos a ser prójimo. Aprendemos a ser prójimo, aprendemos a tener misericordia con otras personas. Eso se aprende y va a influir muchísimo la enseñanza que reciban las personas, que reciban de sus padres, de sus vecinos, de sus amigos. A ser prójimo se aprende. Y lo que nos va a mover a ser prójimos de alguien es el amor. Mire cómo todo va cayendo hacia una palabra que todo el mundo utiliza como es el amor.
el amor es lo que nos lleva o nos mueve a ser prójimo. Es el amor el que nos lleva a demostrar o a mostrar misericordia por nuestros semejantes. Es el amor el que nos lleva a procurar el bien de los otros, de los que están cerca de nosotros, incluso de los que están lejos. Y el Señor Jesucristo usó esta expresión en Juan capítulo 15, versículo 13, que el amor llevaba a alguien a poner su vida por sus amigos. Dice Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, automáticamente, al alguien poner su vida por sus amigos, entonces está siendo prójimo de sus amigos porque puso su vida por esa otra persona. El amor va a hacer la diferencia. Pero si esa persona no ama, ¿pondrá la vida por otro? Ni queriendo. No, no. Lo principal es el amor. El amor que, que muestra o que determina como concepto el amor es procurar el bien del otro. ¿Ve? Usted puede saber si ama a alguien, si en verdad desea o procura el bien de esa otra persona. Usted podrá saber que ama a esa otra persona. Pero cuando no ama, usted no procura el bien de la otra persona. Y cuando amamos y procuramos el bien, mostramos misericordia por esa persona, entonces estamos siendo prójimos de esa persona. Y en este sentido, el Señor Jesucristo es nuestro prójimo. Quizá para algunos les será extraño que yo diga esto, pero el Señor Jesucristo nos amó y puso su vida por nosotros, derramó su vida por nosotros. Al mostrar amor por nosotros y mostrar misericordia por nosotros, entonces Jesucristo pasa a ser nuestro prójimo. Marco capítulo 10, versículo 45. Marco 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Este hecho de dar su vida en rescate por muchos, eso es simplemente un acto de amor que llevó a mostrar misericordia. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se constituye en nuestro prójimo, en nuestro prójimo. Esto lo hizo voluntariamente. Nadie lo obligó. Entienda eso. Si a usted le obligan a hacer algo, si a usted le obligan a mostrar misericordia, usted no es prójimo nada porque lo están obligando. Tiene que ser voluntario. Tiene que ser voluntario. El Señor Jesucristo en Juan 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire que ahí dice bien claro, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. De manera que eso no fue un acto obligado. No es que no tuvo más opción, no es, Jesucristo se pudo negar, él pudo negarse a hacerlo y no, él voluntariamente, sabiendo el beneficio que nos estaba dando, pues él voluntariamente ofreció su vida en rescate por muchas personas. Eso es un acto de amor, de mostrar misericordia. Por lo tanto, Jesucristo es nuestro prójimo. Sin embargo, detrás de este acto que hizo el Señor Jesucristo está el autor de nuestra salvación.
detrás de ese acto que hizo el Señor Jesucristo está el autor de nuestra salvación, que es Dios, el Padre. Por eso usted va a encontrar que Jesucristo, antes de que le llegara la hora de ir a la cruz del Calvario, usted consigue al Señor Jesucristo orando, hablando con su papá y dice la Biblia, rogando al que le podía librar de la muerte, al que le podría librar de la muerte. Vamos a ver esto un poquito con más detalle. Pues cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, capítulo 68, el libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 20, dice, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Y mire lo que dice esta última expresión. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. De Jehová el Señor es el librar de la muerte. De manera que si hay alguien que puede librarnos de la muerte, es Dios, el Padre. Él puede librarnos de la muerte. Y entonces esto lo sabía el Señor Jesucristo. Esto lo sabía el Señor Jesucristo. Por eso el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quién era este que podía librarle de la muerte? ¿Quién le podía librar de la muerte? Ya lo leímos en el libro de los Salmos, capítulo 68, 20. Dice, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. ¿A quién le oraba el Señor Jesucristo? Al que le podía librar de la muerte. A Dios. Él no estaba orando consigo mismo, como dicen por ahí algunos, no, para darnos enseñanza de lo que debíamos hacer nosotros. No, no, no. Él no estaba orando consigo mismo, estaba orando con aquel que le podía librar de la muerte. Y Mateo capítulo 26, versículo 38 al 45, dice, entonces Jesús les dijo, Mateo 26, 38 al 45, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. De manera que este episodio es el que relata Hebreos que acabamos de leer, que dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Entonces, detrás del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo está alguien que fue el que se encargó de planificar y de estructurar lo que iba a acontecer. Dice Juan capítulo 11, versículo 49 al 52. Juan 11, 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces convenía que Jesucristo muriese en la cruz del Calvario. Convenía. No fue que Jesucristo se la ideó, se la pensó en el momento, sino que así estaba establecido y era bueno y conveniente para nuestra vida, para nosotros. Este acto es una muestra de la misericordia de Dios para con nosotros. De esta manera Dios dispuso socorrer al ser humano. Nos socorrió por medio del sacrificio en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Así dice el libro de Hebreos capítulo 2 del 9 al 10. Hebreos 2 del 9 al 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Y deme un momentico y regresamos y leemos dándole el sentido a esta porción. Porque aquí este que está diciendo, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Este de quien está hablando aquí no es Jesucristo, sino está hablando de Dios. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ¿ve? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esta porción hasta aquí está hablando de Dios. Dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces estaba ya planificado de parte de Dios cómo iba a ser la salvación de la humanidad y por medio de las aflicciones, entonces perfeccionó al Señor Jesucristo, que le tocó incluso aprender la obediencia. Dice la Biblia que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Bueno, déjeme decirle que si alguien tiene algo y lo retiene para sí, eso es de él. ¿Ve? Nadie lo puede obligar a darlo. Dios mostró su amor, su misericordia para con nosotros, dándonos algo que es de él. Dándonos algo que es de él. Dice la Biblia que nos dio a su Hijo amado. Nos dio a su Hijo amado. ¿Quién obligaba a Dios a darnos a su Hijo? ¿Quién le podía decir a Dios que tenía misericordia de nosotros? No, fue un acto voluntario de él. Y dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, Romanos 8, 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? De manera que Dios entregó a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Él pudo haberse quedado con su Hijo y bueno, buscar la manera de solucionarlo de otra manera, pero dice la Biblia que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio para el rescate de todos nosotros, lo entregó por todos nosotros. Eso es un acto de amor. Por eso dice Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Un acto de amor. Es que el amor nos lleva a mostrar misericordia y con la persona que mostremos misericordia, entonces seremos prójimos de esa misericordia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la obra de la salvación, para que hoy nosotros tengamos vida eterna, es obra de Dios. Esto no debe olvidarnos, no se nos debe olvidar. La obra de la salvación que hace que hoy nosotros tengamos vida eterna es una obra de Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 21. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aunque no voy a entrar a desarrollar toda la porción, quiero hacerle una observación en esta expresión que está aquí. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esa expresión que está allí, que Dios estaba en Cristo, eso no está diciendo que Dios estaba metido dentro de Jesucristo, sino que está diciendo que por Cristo, a través de Cristo, con el sacrificio de Jesucristo, estaba haciendo la reconciliación del mundo. Pero en ningún momento está diciendo que Dios estaba metido dentro de Jesucristo, sino con ese sacrificio en la cruz del Calvario está haciendo la reconciliación del mundo. Sí, esto es lo mismo que se hace hoy a través de nosotros. Por eso dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. No es que Dios está metido dentro de nosotros y entonces Dios habla por medio de nosotros. No, dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Incluso hago otra observación acá, la reconciliación es con Dios, no con Jesucristo. Usted no tiene que reconciliarse con Jesucristo. Usted está enemistado con Dios. Reconcíliese con Dios, no con Jesucristo. Gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy usted puede reconciliarse con Dios gracias a su Hijo Jesucristo. Entonces, por amor, Dios nos dio a su Hijo por nuestro rescate. Mostró misericordia a Dios para con cada uno de nosotros y nos dio a su Hijo. Y por amor, el Señor Jesucristo no rehusó morir por nosotros. Eso también es una muestra de misericordia. Y ambos entonces son nuestro prójimo. Tanto Dios como Jesucristo son nuestro prójimo porque mostraron para con nosotros misericordia. Mostraron para con nosotros misericordia. Identificar, les decía, identificar a las personas que han mostrado misericordia con nosotros, que son nuestros prójimos, quizás sea una tarea fácil,
porque usted puede incluso decir, lo voy a contar con los dedos, ¿no? Lo voy a contar con los dedos quiénes son mis prójimos. Pero a veces contar con dedos de quién hemos sido nosotros prójimos se nos complica un poquito más. No porque nos quedamos sin dedos, ¿no? Sino es que no alcanzamos a llenar a veces ni siquiera una mano contando de quién hemos sido nosotros prójimos. Y lo que se espera es que cada uno de nosotros mostremos amor y misericordia por aquellas personas que han mostrado misericordia con nosotros. Hasta allí, eso nos parece chévere, nos parece bien, pero tenga mucho cuidado porque no, las cosas no quedan allí. Mire lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, bueno, si amamos al prójimo, pues al que muestra misericordia con nosotros, hasta allí están las cosas bien, es tan fácil. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, si usted que sacó la cuenta allí, que hizo su listica allí, y usted ama a aquellos que le aman, qué bueno, usted está cumpliendo acá, mire, está haciendo algo bueno. No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Usted está amando a su prójimo como a usted mismo. Qué bueno. Pero lo ideal sería que fuésemos prójimos de todos aquellos que son nuestros semejantes. Eso sería lo ideal, que nosotros fuésemos prójimos de todos aquellos que son nuestros semejantes. Pero por el aumento de la maldad que se ha dado en el mundo en los últimos tiempos, dice la Biblia que el amor se iba a enfriar. Y si no hay amor, difícilmente nos vamos a comportar como prójimos, porque el amor no busca lo suyo propio, sino que procura el bien de otro. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Bueno, el amor se ha ido enfriando y vamos a ver todo el resultado de cómo está viviendo el mundo en el día de hoy. Romanos 13:10 dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Le pregunto, ¿se puede acabar el amor? ¿Se puede acabar el amor? Mire, usted va a encontrar por allí la mayoría de las personas que deciden divorciarse, la mayoría de personas que deciden separarse después de 20, 30 años de casado. Y entonces, ¿y por qué se va? No, se acabó el amor. Ya se me acabó el amor que te tenía. ¿Se puede acabar el amor? Es la pregunta.
Unos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo, capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se va a ir deteriorando el amor a causa de la maldad que hay. Bueno, déjeme decirle, si usted ya no siente o no quiere procurar el bien del otro, entonces ya no le ama. Desde el mismo momento que usted pierda el interés, el deseo de ayudar a otro, de procurar ayudar a esa otra persona, ya usted lo dejó de amar. Entonces usted puede decir, no, yo no lo odio, pero es que ya me cansé de siempre estar dando y haciendo, ya no le voy a dar más nada. ¿Qué pasó allí? Su amor se le acabó. Se le acabó. Ya no quiere procurar más el bien del otro. ¿Ve? Llegó a su tope, ya usted no. Y eso no significa de que usted no pueda amar a otras personas, no pueda ayudar a otra persona, pero usted puede poner un límite, un límite. Ese límite lo pone incluso Dios. Dios llega al momento donde dice, ya no muestro más misericordia, ya hay que destruirlo. Y de hecho, el mundo, el ser humano en este mundo se va a acabar es porque ya Dios va a establecer un límite definitivo, un límite. Hay gente que es incorregible, no se puede corregir. Y como no se quieren corregir, entonces Dios va a determinar exterminar al malvado, al impío. Dios lo va a exterminar porque no es corregible, porque es su corazón de continuo el mal. Y eso usted lo ve como ejemplo allá cuando Dios desató el diluvio sobre la tierra, es porque la gente era incorregible, no querían cambiar. Y dijo, de continuo su corazón es el mal. Y entonces, bueno, voy a mandar un diluvio y voy a destruir a toda esta poco gente que está acá, porque son malos, ¿ves? Son malos. Entonces, bueno, usted va a ver que esas cosas pueden que acontezcan. Y tras obsesión, estoy con esto diciéndole, bueno, es como ya usted, ya se lavó el amor, divórcese, no me vaya a meter a mi problema, no me vaya a meter a mi problema, revise primero con calma cuáles son las causales y en qué momento se puede dar. Mientras más nos acerquemos a los últimos tiempos, se va a ver que mientras más crece la población, se van a disminuir más la cantidad de los prójimos. Mientras más crece la población, eso es inversamente proporcional al crecimiento de la población. Mientras más población, se enfría más el amor, porque cada vez hay más maldad. Y parece mentira, los malos se multiplican más que los buenos. Los malos se multiplican, la mala hierba nunca muere, dicen por ahí la gente, ¿no? Los malos se multiplican más que los buenos. Y entonces, pues, eso va a acarrear un enfriamiento cada vez más grande del amor. Y mientras menos amor haya, menos misericordia. Y mientras menos misericordia, menos amor. Y por eso les decía, empezando, que los prójimos están escasos. ¿eh? Los prójimos están escasos porque lo que nos lleva a actuar como prójimo es el amor. Lo que nos lleva a actuar como prójimo es el amor. Lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, mientras vamos avanzando hacia el fin de los días, es que cada vez se van tocando más las relaciones afectivas, se va deteriorando más las relaciones afectivas. Y vaya Mateo capítulo 10, versículo 34 y 37, y aquí nos da
nos da una idea de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Dijo el Señor Jesucristo allí: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mientras usted consigue esto en la Biblia, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, como en las relaciones familiares y interpersonales se han ido deteriorando, los pleitos entre familiares cada vez son más frecuentes. Esto contrasta muchísimo con lo que pasaba en el pasado. No, la familia ni con el pétalo de una rosa se toca. Y usted tiene que, esos son su familia suya, y usted tiene que ayudarlos, y usted tiene que, no, ahora no. Ahora cada vez más en las familias cuando más problemas se presentan, cuando más problemas hay. A veces toca tomar la decisión de vivir aparte, vivir lejos, y entre de lejitos nos vemos más bonitos, y ese tipo de cosas, ¿no? Para evitar los pleitos y las discusiones entre familiares. Y es tremendo. Es que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Procuramos que las cosas vayan bien, pero la Biblia dice: el hijo va a estar contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra la suegra, y no le echen la culpa solamente a la suegra, que el problema no es solamente de la suegra, es que las nueras son terribles también, ¿ve? Aquí dice: la nuera contra su suegra. Entonces, pues, son los pleitos que vemos, y esto todo viene por la falta, el enfriamiento, perdón, del amor que estamos experimentando como sociedad, como sociedad. Entonces, al mismo tiempo, usted va a ver que además de que es más difícil conseguir prójimos porque el amor se ha ido enfriando, usted va a ver que eh, el ser prójimo de alguien, el que usted quiera ser prójimo de alguien, va a ser cada vez más difícil. Procurar el bien de otro cada vez va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil conseguir a alguien que quiera aceptar un consejo. Usted los va a aconsejar, usted les va a decir algo para su bien, y entonces piensan que usted quiere hacerle daño. No, que usted lo que quiere es subyugarlo, que lo quiere mantener sometido. Entonces, cada vez es más difícil conseguir personas que quieran aceptar una corrección. Si usted los va a corregir, le salen con que no, yo quiero hacer lo que yo quiero, usted no me quiere dejar hacer nada. Usted no quiere que yo viva, que yo experimente, que yo mire, así está el mundo. Entonces, además de que es más difícil conseguir quien quiera ser prójimo, porque la falta de amor pues ha hecho este daño, es más difícil conseguir a alguien que quiera dejarse ayudar, que quiera que alguien procure su bien. ¿Ve? Usted los va a corregir, usted le va a decir un consejo: mira, no haga esto por esto, ten cuidado aquí, haga, no, usted lo que me quiere es mantener aquí sometido. Ya yo tengo 18 años, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y es tremendo cómo va el mundo. Entonces, bueno, todas estas cosas influyen en que los prójimos se van haciendo cada vez más escasos. Tercera de Juan, capítulo 1. Versículo 9 al 11. Le pongo este ejemplo para que vea que no es solamente en las relaciones interpersonales, familiares, sino que mira allí, tercera de Juan 1, del 9 al 11. Dijo el escritor de esta porción: yo he escrito a la iglesia. Mire, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces vemos que no se da solamente en las relaciones familiares, de amistades, sino que hasta en la iglesia se metió el problema de que este Diótrefe no dejaba que se colaborara con la iglesia, y si venía un hermano le impedían que no puede acercarse, no lo dejen entrar porque viene de parte de Juan, viene de parte de Pedro, entonces que ni se acerque por aquí. Y es tremendo. Bueno, hacia allí va el ser humano, hacia allá va el ser humano, donde no quiere que se le diga absolutamente nada. En el libro de Isaías, Dios habla, capítulo 56, versículo 11, hay un ejemplo allí que también es reflejo, hoy es reflejo de esta misma situación. Dice Isaías 56, 11, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y tremendo, tremendo. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y esto es una realidad patente hoy día, y esto ocurre. Y mire que es Dios mismo el que lo está poniendo en evidencia por boca del profeta Isaías, de manera que no pensemos que Dios está ausente de toda esta situación, ignorante de lo que está pasando o de lo que se está viviendo. Dios lo permite. Dios no va a obligar a nadie. Dios lo permite. Dios deja que saquemos el tigre que llevamos dentro. Dios permite que saquemos, somos los seres humanos los que nos encargamos de hacer nuestros propios caminos y buscar nuestros propios provechos, pero Dios está esperándonos en la bajadita, dirían por allí. Nos está esperando en la bajadita. Hechos 14, 16 dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y el libro de Salmos, capítulo 50, 16, 23, usted va a ver allí la actitud de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Salmo 50, 16 al 23. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Todo aquel que aborrece la corrección, usted lo puede encasillar por aquí en malo, porque aquí está diciendo al malo dice Dios. Entonces, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y mire lo que dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Mire lo que dice Dios, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará,
y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. De manera que Dios está observando todo lo que está pasando. Dios está allí viendo y todo lo que está ocurriendo, que cada quien quiere andar en su camino, que no quieren dejarse corregir, que no quieren dejarse ayudar, que no quieren. Dios está viendo que está rechazando al prójimo, que no amas al prójimo. Y dice, yo te reprenderé y pondré estas cosas delante de tus ojos. Entonces, aun cuando pareciera que Dios no se mete en estos asuntos privados, o que si en ese momento no nos partió con un rayo, no cayó del cielo un rayo y nos partió en dos, es porque Dios está aprobando lo que estamos haciendo, porque Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo. No, Dios está esperándote en la bajadita. Dios te está esperando. ¿Por qué? Porque estás rechazando lo que Dios está disponiendo. Bien, un ejemplo lo vemos cuando Lot, allá en el libro de Génesis, capítulo 19, Lot intentó impedir que los habitantes de Sodoma, los sodomitas, abusaran sexualmente de los ángeles que habían entrado a posar esa noche en la casa de Lot. Y cuando Lot le dijo que no hicieran tan grande mal, la respuesta de aquellas personas que habitaban en esta región fue de menosprecio, de ira hacia Lot, porque les estaba hablando de moralidad, les estaba hablando de algo moral. Génesis capítulo 19, versículo 9 dice, y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Déjeme decirle que estas cosas están pasando en la actualidad. Estamos en los últimos tiempos y donde la inmoralidad es cada vez más rampante. Le pregunto, ¿sabían estos habitantes de Sodoma que lo que estaban haciendo era malo? Sí, lo sabían. Y por eso le dijeron a Lot, ahora te haremos más mal que a ellos. Ellos sabían que eran unos inmorales. Ellos sabían que estaban haciendo mal. Bueno, así está el mundo hoy día. Sabe que son unos inmorales, sabe que están haciendo cosas malas, pero no se quieren dejar ayudar a salir de la situación. Antes, por el contrario, todo aquel que quiera ser prójimo de ellos, que quiera colaborarle, que quiera ayudarle a salir de esa situación, ese es malo, hay que meterlo preso, ese es un fóbico y entonces hay que agarrarlo y meterlo preso por la ley porque no debe meterse con nosotros. Esos son los últimos tiempos. Así son los últimos tiempos. Y es por eso que los prójimos están escasos. Están escaseando. Están escaseando los prójimos. El pan de cada día de los impíos es la inmoralidad. Inténtele decirle a un impío de eso. Intente ser usted prójimo de ese impío y dígale que lo que está haciendo es inmoral. Y verá cómo se desata ese odio hacia usted. Y a semejanza de lo que ocurrió en Sodoma, entonces van a ir a atentar contra usted, van a ir a agredirle porque usted quiere procurar el bien de esas personas. Esto será cada vez más frecuente. Personas que no acepten la corrección, no van a aceptar consejos, no van a aceptar observaciones, quieren andar en sus propios caminos y esto impide que aparezca mayor número de prójimos. Esto impide que crezcan los prójimos. A pesar de esto, nosotros, usted y yo, tenemos que tener muy claro que como administradores llamados por Dios para administrar su palabra, debemos ser encontrados irreprensibles
en el día de la venida del Señor Jesucristo, que tenemos que seguir haciendo el trabajo que se nos ha sido encomendado. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, sea hallado fiel. Y Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces debemos amar a los próximos y ser prójimos de ellos. Debemos amar a los próximos, a los que están cerca de nosotros, y ser prójimos de ellos. Pero allí no para todo. Allí no termina. Aún falta más. Aún hay más, como la propaganda. Pero espere, aún hay más. Bueno, así igualito. Vaya al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43. Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecí a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces estamos llamados a ser prójimos de todos los que nos rodean, sea que nos amen o que no nos amen. Estamos llamados a ser prójimos de todo. Y esta es la parte más difícil. Y le digo que es la parte más difícil y que hay que tener mucho cuidado porque puede que para algunos se convierta en hipocresía. Nos lleva a actuar de forma hipócrita y el hipócrita tiene castigo. El hipócrita lleva castigo. Mateo capítulo 24 al 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los hipócritas van a estar afuera. No van a entrar al reino de los cielos. Entonces, si en el deber, en el tener que amar a todos aquellos, incluso a nuestros enemigos, usted lo hace así entre dientes, ¿no? Así como no queriendo las cosas, porque le toca, ¿qué más? Entonces usted está actuando de forma hipócrita y usted queda por fuera también. Y ese es un problema grande. Entonces tenemos que buscar la manera de resolver la situación de que esa persona, si quiere ser nuestro enemigo, pues bueno, allá pero que no sea, nosotros no seamos enemigos de esa persona. ¿Ve? Si esa persona quiere ser nuestro enemigo, que sea nuestro enemigo, pero nosotros no podemos ni debemos ser enemigos de nadie. Antes por el contrario, nos llama la Biblia, la palabra de Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. A los que nos tienen por enemigos, bueno, nosotros debemos amarlo y que en la medida de lo posible nosotros podemos tratarlo como nuestro ser prójimos de ellos, ayudarle en lo que sea necesario y sea posible. Si está
pues en sus manos, pues usted puede ayudarle. ¿Dejarán de existir los prójimos? Todavía faltan unos años más antes que venga el Señor Jesucristo. Y le pregunto, ¿dejarán de existir los prójimos? Bueno, la tenemos dura, ¿no? No está fácil para ser prójimo en el periodo que nos ha tocado vivir, pero debemos procurar mantener viva esta especie en extinción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque los prójimos es casi extinto ya, están casi extintos. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16, un mandato para cada uno de nosotros. Hebreos 13, 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, bueno, aquí es un llamado a no olvidarnos de, de hacer bien y de ayuda mutua, que son parte de las cosas que hace el prójimo. Y Gálatas 6, 9, 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sea prójimo, por favor, sea prójimo, pero de una manera desinteresada, sin esperar recibir nada a cambio, sabiendo que la recompensa viene de parte de Dios, sin hacerse propaganda, por favor, sin promocionarse, sin la foto para las redes. Sea prójimo, ayude a todo aquel que usted pueda ayudar sin hacerse propaganda, por favor. Mateo 6:3 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en pública. De manera que la recompensa viene de parte de Dios. La recompensa viene de parte de Dios. Si usted está siendo prójimo con alguien, la recompensa se la va a dar Dios. Colosenses 3, 23, 24. Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Recuerde que los verdaderos prójimos están escasos. Por favor, no permita que desaparezca. Los verdaderos prójimos están escasos. No permita que desaparezcan. Vamos a dejarlo así